¿Hasta dónde puede llegar el deseo sin convertirse en profanación? Hay límites, incluso dentro del matrimonio. Hoy vamos a hablar de algo que nadie quiere tocar, pero que todos necesitan escuchar. Este video no es para los tibios ni para los que buscan justificar sus pasiones, sino para quienes anhelan vivir en santidad total. La Escritura es clara. Hay prácticas que Dios aborrece, incluso en el lecho conyugal. Lo que para el mundo es normal, para el cielo puede ser una abominación. Vamos a profundizar en pasajes como Levítico 18, Hebreos 13:4 y 1 Tesalonicenses 4:3-5 y a desenmascarar cómo el espíritu de esta era ha contaminado lo que debería ser sagrado. Si alguna vez pensaste que todo está permitido en la intimidad solo porque hay amor, este mensaje podría sacudir tus cimientos. Suscríbete ahora a Viaje Divino, dale like si este tema ya te hizo pensar, comenta tu opinión con respeto y comparte este video con alguien que necesite esta verdad. ¿Crees que el amor justifica todo en la intimidad o hay límites que jamás deben cruzarse? La mayoría de las personas cree que una vez que dos personas están casadas, todo está permitido entre ellos, que dentro de las paredes del matrimonio no existen restricciones porque ya están bajo pacto. Pero la Biblia no deja espacio para esa suposición. De hecho, es dentro del matrimonio donde Dios exige aún más reverencia, pureza y obediencia. Y es por eso que muchos matrimonios cristianos están al borde del colapso espiritual, emocional y físico. No por falta de amor, sino por falta de temor de Dios en lo íntimo. Levítico 18 no fue escrito para avergonzar ni reprimir al pueblo, sino para protegerlo de la decadencia moral que había destruido civilizaciones enteras. Dios les dijo claramente: no harás como hacen en Egipto donde moraste, ni harás como hacen en Canaán, a donde yo os conduzco. ¿Por qué? Porque esas culturas se habían entregado completamente al desenfreno, justificando sus pasiones más oscuras bajo el pretexto de libertad sexual. Hoy, miles de años después, estamos viendo lo mismo, pero dentro de los hogares cristianos. Muchos se preguntan, ¿pero qué tiene de malo si ambos están de acuerdo? ¿No es nuestra privacidad? ¿No es parte de la intimidad conyugal? Y la respuesta es: no todo lo que es permitido por la ley humana es aprobado por Dios. El hecho de que dos estén de acuerdo en practicar algo no significa que el Creador lo bendiga. El lecho conyugal no es un escenario para la experimentación carnal inspirada en el porno. Es un altar, un lugar sagrado donde se manifiesta la unidad de dos almas bajo la bendición de Dios. Y todo altar contaminado, tarde o temprano, deja de producir bendición. Hebreos 13:4 es uno de los versículos más ignorados y al mismo tiempo uno de los más poderosos en cuanto a este tema. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta advertencia no está dirigida solo a los solteros. Está escrita para los casados también, porque incluso dentro del matrimonio uno puede convertir el lecho en un lugar de impureza. ¿Cómo? Llevando a la cama prácticas que nacen en la pornografía, que han sido creadas no para unir, sino para excitar, degradar y esclavizar. Muchos han traído a su matrimonio prácticas que han visto en la industria pornográfica y las han normalizado como parte del placer conyugal. Juegos de rol donde uno se humilla y el otro domina. Lenguaje vulgar que degrada en vez de edificar. Penetraciones forzadas, violencia simulada, voyeurismo, exhibicionismo e incluso el uso de juguetes que imitan aberraciones. Todo esto, introducido en nombre del placer compartido, es una puerta abierta al enemigo. Y muchos no entienden por qué, desde entonces, comenzaron los problemas: peleas sin sentido, distanciamiento emocional, adicción sexual, falta de deseo e incluso infidelidad.
¿Sabías que lo que ves puede activar demonios? ¿Sabías que ciertas prácticas en la cama pueden contaminar tu alma? El sexo no es solo físico, es profundamente espiritual. Es una unión de cuerpos, pero también de espíritus. Y lo que ocurre en ese espacio tiene consecuencias que van mucho más allá del momento. Hay pactos que se sellan, puertas que se abren y cadenas que se activan cuando la intimidad pierde su santidad. 1 Tesalonicenses 4, 3, 5 lo dice con claridad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, la forma en que tratas a tu cónyuge en la intimidad revela a quién estás imitando, a Cristo o al mundo. ¿Estás honrando a tu pareja o estás repitiendo actos que viste en una página de pornografía? ¿Y qué pasa cuando el esposo insiste en una práctica y la esposa, por no querer desagradar, cede? ¿O cuando es la esposa la que lleva nuevas ideas al lecho porque leyó en una revista o vio en una serie? Eso no es unidad, eso es manipulación. Y muchas veces, lo que uno considera diversión es en realidad una forma de violencia disfrazada. El respeto mutuo se convierte en una ilusión cuando uno de los dos está incómodo, herido o presionado a hacer algo que no glorifica a Dios. La cultura de hoy promueve el sexo como un campo de juego sin reglas, pero el reino de Dios no funciona así. En el reino todo tiene un orden, una intención, un propósito. Y lo que ocurre en la cama de un matrimonio no está exento de ese orden. Cuando el deseo humano se desata sin límites, lo que comienza con placer termina en esclavitud. Lo que empezó con solo por probar se convierte en adicción, vacío y luego separación. Es una trampa sutil pero mortal. ¿Recuerdas la historia de Sansón y Dalila? No fue en una batalla donde él perdió su fuerza, fue en la cama. Fue en la intimidad, en el momento donde debería haber guardado su consagración, que cedió a los encantos de una mujer que no compartía su fe. Y así ocurre con muchos hombres y mujeres hoy. No caen por falta de fe, caen por falta de santidad en lo íntimo. Por pensar que en la cama todo vale, terminan entregando su alma sin siquiera notarlo. La lujuria no desaparece con el matrimonio. Si no la vences antes de casarte, la llevarás contigo al lecho. Y lo que debía ser una fuente de unidad se convierte en un campo de batalla. Dios no diseñó la intimidad para ser usada como un medio de dominación, de autogratificación o de escape emocional. Él la diseñó como una expresión pura del amor sacrificial, comprometido y santo entre un hombre y una mujer bajo su pacto. Por eso, cada pareja debe hacerse esta pregunta. ¿Nuestro lecho glorifica a Dios o es una extensión de nuestras fantasías carnales? ¿Lo que hacemos en secreto edifica nuestra unión o la corrompe silenciosamente? Porque muchas veces el juicio no llega como un rayo, sino como un desgaste lento, una desconexión progresiva, una frialdad inexplicable. Y detrás de eso, hay espíritus que fueron invitados sin saberlo, a través de prácticas impuras que se introdujeron sin discernimiento. Querido espectador, esto no es moralismo religioso, esto es advertencia espiritual. Porque el enemigo sabe que si contamina el altar del matrimonio, puede destruir el pacto que lo sustenta. Y una vez que el pacto se debilita, todo lo demás comienza a colapsar. La confianza, la comunicación, la paz en el hogar e incluso la salud emocional y espiritual de los hijos. El pecado oculto siempre tiene consecuencias públicas. Tarde o temprano, lo que ocurre en secreto se manifiesta a la luz. Y si estás viendo este video y te sientes confrontado, no te sientas condenado. Ese no es el objetivo. El objetivo es despertar. Porque Dios no quiere destruir tu matrimonio, quiere restaurarlo.
Pero la restauración comienza con arrepentimiento, con una limpieza profunda, con una decisión radical de santificar lo que el mundo ha contaminado. Si tú y tu pareja han permitido cosas que hoy sabes que no glorifican a Dios, hablen, oren juntos, renuncien a toda práctica que haya nacido de la lujuria, del orgullo o de la cultura pornográfica, y vuelvan a construir ese altar como lo que fue diseñado para ser, un espacio de amor, respeto, pureza y unidad bajo la presencia de Dios. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios, ¿crees que la iglesia ha sido demasiado permisiva con el tema de la intimidad? ¿O por el contrario, ha guardado silencio por miedo al rechazo? Tu opinión puede ayudar a muchos. Dale like si este mensaje te está confrontando de forma positiva. Suscríbete al canal Viaje Divino y comparte este video con quienes necesitan una luz en medio de la confusión sexual que reina hoy. Ahora que hemos abierto la puerta a esta conversación incómoda pero necesaria, necesitamos ir aún más profundo. Porque si bien es cierto que hay prácticas sexuales impuras que han sido normalizadas, también es cierto que hay una raíz mucho más profunda detrás de todo esto. No se trata solo de lo que se hace, sino de lo que se permite espiritualmente. Cada vez que permitimos una distorsión de la verdad en nuestra intimidad, estamos legalizando una mentira en nuestro corazón. Y donde hay mentira, hay oscuridad. Jesús dijo en Mateo 6:22-23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Qué tiene que ver esto con el lecho matrimonial? Todo, porque lo que alimenta tu mente eventualmente guía tu cuerpo, y lo que aceptas como entretenimiento lo terminas deseando en la práctica. Muchos matrimonios han sido arruinados no por la infidelidad externa, sino por la infidelidad interna, por pensamientos contaminados, por fantasías alimentadas en secreto, por ojos que, en lugar de reflejar la luz de Cristo, absorben la oscuridad del mundo. Uno de los mayores errores del cristiano moderno es separar su vida espiritual de su vida sexual, como si fuesen dos mundos distintos. Pero no lo son. En el reino de Dios no existe esa separación. Lo que haces con tu cuerpo afecta tu espíritu, y lo que permites en tu espíritu se manifiesta en tu cuerpo. Es por eso que Pablo fue tan enfático al escribir en 1 Corintios 6:18, «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, antes de que alguien diga, «pero yo no estoy fornicando, estoy casado», recordemos que fornicación no es solo una relación sexual fuera del matrimonio. Es todo acto sexual impuro, incluso dentro del matrimonio. Es cualquier práctica que corrompe la santidad del lecho. Es cualquier forma de sexualidad que no honra a Dios. Y eso incluye traer fantasías ajenas a la relación, incluir terceras personas, aunque sea en la mente, ver pornografía en pareja, simular actos que degradan, imitar escenas que fueron creadas por personas que no conocen a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas parejas cristianas luchan con adicciones sexuales incluso dentro del matrimonio? ¿Por qué hay hombres que no logran estar con sus esposas sin pensar en otras mujeres? ¿Por qué hay mujeres que no logran conectarse emocionalmente en la intimidad, sintiéndose usadas o vacías después del acto? Porque el lecho ha sido mancillado, porque algo se infiltró, porque en vez de alimentar la pureza, se sembró lujuria. Y donde reina la lujuria, el amor verdadero se apaga lentamente. Muchas veces, lo que comienza como experimentación termina como esclavitud. Una pareja ve una película, luego intenta imitar una escena. Luego esa escena ya no es suficiente. Quieren más, algo nuevo,
algo más extremo, y sin darse cuenta cruzan líneas que jamás imaginaron, porque la lujuria es insaciable, no conoce límites, no respeta pactos y siempre exige más, hasta que destruye lo que una vez fue puro. En Romanos 1, Pablo describe lo que sucede cuando una sociedad rechaza el conocimiento de Dios y abraza la inmoralidad. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto no es solo una referencia a prácticas homosexuales, es una advertencia general. Cuando el ser humano saca a Dios del diseño original, todo se pervierte, y eso incluye el matrimonio. Por eso tantos hogares están en crisis, no porque falte amor, sino porque falta santidad. ¿Sabías que en el mundo espiritual cada acto sexual tiene un peso? No es solo piel con piel, es alma con alma, espíritu con espíritu, y cuando lo que se practica es sucio, se transmite una suciedad invisible pero real. Es como un virus espiritual, te infecta sin que lo notes, te roba la paz, apaga tu discernimiento, enfría tu relación con Dios y te vuelve vulnerable a otros ataques. Celos, envidia, orgullo, frialdad, distancia emocional. ¿Y qué decir de los hijos? Porque lo que los padres permiten en secreto, los hijos heredan en público. Muchos niños y adolescentes luchan con confusión sexual, identidad fragmentada o adicciones ocultas, no por lo que ellos hicieron, sino por lo que sus padres permitieron en la intimidad. Porque el hogar no es solo lo que se ve, es también lo que se respira. Y cuando el ambiente espiritual está contaminado, los frutos también lo estarán. Es momento de limpiar el altar. Es momento de volver al diseño original, de dejar de justificar el pecado con el argumento del placer, de entender que si Dios lo prohíbe, no es por represión, sino por protección, porque Él sabe lo que la lujuria puede destruir. Él sabe cómo termina ese camino, y nos ama tanto que dejó escrito con claridad lo que debemos evitar. Si este mensaje está incomodando, es porque el Espíritu Santo está tocando fibras que necesitan ser sanadas. No es para condenarte, es para despertarte, es para sacudirte antes de que sea tarde. Porque aún hay tiempo, aún puedes purificar tu matrimonio, aún puedes romper cadenas, aún puedes decir, Señor, limpia nuestro lecho, hazlo un altar otra vez. Y si estás solo, si aún no te has casado, este mensaje también es para ti. Porque lo que practicas hoy determinará lo que llevarás al pacto mañana. Si hoy permites impureza en tu mente, mañana traerás impureza al corazón de tu futuro cónyuge. Si hoy ves el sexo como entretenimiento, mañana lo usarás como escape, y eso no es amor, eso es idolatría. Una idolatría del placer que destruye sin que te des cuenta. Haz un pacto nuevo con Dios. Decide hoy vivir una sexualidad santa. Decide poner límites donde el mundo dice que no hay. Decide honrar a tu pareja con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Porque solo cuando el lecho es puro, el amor puede crecer sin interrupciones. Porque solo cuando hay santidad, hay verdadera conexión. Si esta palabra está confrontando tu corazón, no la ignores. Comenta abajo. ¿Qué opinas de este tipo de temas? ¿Deberían hablarse más en la iglesia o es algo que debe quedar solo entre la pareja? Tu opinión puede ser una bendición para otros. Suscríbete a Viaje Divino si aún no lo has hecho. Dale like si esta verdad te está despertando y comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos. Muchos matrimonios se han convertido en campos de batalla silenciosos. Hay roces que no se explican, heridas que no sanan y una frialdad que avanza sin razón aparente. Pero cuando miramos más de cerca, encontramos un patrón. El momento en que comenzó todo fue el mismo momento en que la intimidad dejó de ser un acto sagrado y se transformó en una performance profana. Fue allí, en la cama, donde comenzó el enfriamiento del amor.
el nacimiento del resentimiento, la pérdida del respeto mutuo, porque el enemigo sabe que si contamina ese lugar, contamina todo. La Biblia dice en Proverbios 5, 18, 20, «Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña?» Este pasaje, tan romántico en apariencia, es también una advertencia. El manantial representa la fuente de vida íntima del matrimonio, pero si ese manantial se contamina, deja de ser bendecido. Y al perder la bendición, lo que queda es deseo desordenado, insatisfacción y la búsqueda de placeres ajenos. Hoy en día, muchas parejas que se dicen cristianas están recurriendo a manuales de sexualidad creados por terapeutas seculares, libros que promueven la exploración de fantasías sin límites e incluso consejería que justifica la introducción de elementos externos para reactivar la chispa. Pero lo que esa chispa enciende no es pasión, sino fuego extraño, como el fuego que ofrecieron Nadab y Abiú en Levítico 10, un fuego no autorizado que provocó la ira de Dios. Porque no todo fuego es santo, y traer fuego extraño al altar de la intimidad es invitar juicio al centro mismo de la familia. Las Escrituras son claras: el lecho matrimonial debe permanecer sin mancha. Pero esto no solo habla de fidelidad física, habla de la pureza del corazón con la que se entra a ese lugar. Porque hay personas que, aunque no han sido infieles físicamente, llevan en su mente un catálogo de escenas que reproducen mientras están con su cónyuge. Y eso, en el mundo espiritual, es adulterio. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una generación criada en iglesias termina justificando la pornografía dentro del matrimonio? ¿Cómo pastores y líderes caen en escándalos sexuales tras años de ministerio? La respuesta está en la falta de vigilancia, en el olvido del diseño original, en el cansancio de luchar contra la carne y ceder a la presión de un mundo que celebra la inmoralidad como si fuera libertad. Pero lo que el mundo llama libertad, la Biblia lo llama esclavitud. Y la única salida es volver a la verdad. Si eres esposo, debes entender que Dios te ha llamado a liderar tu hogar también en el área sexual. No puedes esperar que tu matrimonio esté en orden si tu mente no lo está. Si te has acostumbrado a satisfacerte viendo imágenes impuras, estás formando un patrón de dependencia que tu esposa nunca podrá llenar, porque ella no fue creada para competir con una fantasía. Ella fue creada para caminar a tu lado, no para ser un objeto de tus desviaciones. Y si eres esposa, no creas que debes aceptar cualquier cosa para mantener a tu esposo contento. El amor no se basa en la sumisión ciega a deseos impuros. El amor verdadero se fundamenta en el respeto mutuo, en la búsqueda de la voluntad de Dios por encima de todo. Si hay algo que te incomoda, si sientes que lo que están haciendo no glorifica a Dios, habla, no te calles, porque tu silencio puede convertirse en complicidad con una destrucción que luego será más difícil de revertir. El Espíritu Santo es un testigo silencioso de todo lo que ocurre en tu hogar, incluso de lo que ocurre en la cama. Y cuando permitimos que Él gobierne también esa área, todo cambia, porque donde hay espíritu, hay santidad, hay dirección, hay discernimiento, pero cuando apagamos esa voz para dar lugar al deseo, nos alejamos de la fuente de toda paz. ¿Sabías que en la antigüedad los sacerdotes debían estar ritualmente limpios para entrar al templo? Cualquier impureza los descalificaba, y el templo no era solo un lugar físico, sino un símbolo del cuerpo, de la vida interior. Pablo retoma esta idea en 1 Corintios 6, 19, 20, cuando dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nuestros cuerpos son templos, entonces lo que hacemos con ellos debe reflejar adoración, no degradación. Hay hombres que oran por prosperidad, pero tienen prácticas sexuales ocultas que impiden la bendición. Hay mujeres que claman por restauración, pero aún no han renunciado a hábitos secretos que contaminan su pureza. No se puede mezclar lo santo con lo profano y esperar victoria. Dios no comparte su gloria con ídolos. Y cuando el sexo se convierte en un ídolo, el matrimonio se desmorona. Hoy es un buen día para limpiar la casa, para revisar qué se ha permitido, qué se ha tolerado, qué se ha justificado, porque Dios está llamando a su pueblo a una santidad radical, una santidad que empieza en lo secreto, que se refleja no solo en cómo hablas, sino en cómo tocas, en cómo piensas, en cómo te unes a tu pareja. Muchos se escudan diciendo, pero Dios conoce mi corazón. Y es verdad, Él lo conoce. Pero también dijo en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y perverso. Por eso, no se trata de lo que sentimos, sino de lo que Él ha establecido. No se trata de lo que nos parece correcto, sino de lo que está escrito. Y lo que está escrito es que el sexo fue creado por Dios para ser puro, sagrado, hermoso. Pero el enemigo lo ha distorsionado tanto que ahora muchos lo ven como una carga, como una fuente de dolor, como un campo de batalla. Y eso no es lo que Dios quiso, pero sí es lo que sucede cuando ignoramos sus límites. Este mensaje no es para condenar a nadie, es para restaurar, para sanar, para levantar altares caídos, para limpiar camas contaminadas, para romper patrones generacionales que han destruido familias durante décadas. Es para declarar que aún es posible tener un matrimonio santo, una intimidad limpia, una relación que glorifique a Dios en todo. Pero requiere decisión, arrepentimiento, humildad y sobre todo valor, porque ir contra la corriente no es fácil, pero vale la pena, porque cuando decides vivir bajo el diseño de Dios, Él respalda tu decisión con poder, con paz, con bendición. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Qué prácticas crees que están normalizadas hoy en los matrimonios cristianos, pero en realidad no agradan a Dios? Comparte tu reflexión en los comentarios. Suscríbete al canal Viaje Divino si aún no lo hiciste. Dale like si este mensaje ha sido una luz para ti y comparte este video con alguien que necesita volver a edificar su altar. Uno de los mayores errores que comete el creyente es subestimar las pequeñas concesiones. Nadie destruye un matrimonio de la noche a la mañana. Nadie abre la puerta al enemigo con una gran decisión abrupta. Todo comienza con detalles. Una palabra tolerada, un video que parecía inocente, una práctica que alguien más recomendó. Y así, paso a paso, lo sagrado se vuelve común. Lo puro se mezcla con lo sucio, y el altar del matrimonio se convierte en ruina, porque lo que no se protege se contamina, y lo que se contamina deja de producir fruto. Jesús fue radical cuando habló sobre el pecado. En Mateo 5, 29-30 dijo, «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala». No estaba promoviendo la automutilación. Estaba revelando una verdad espiritual profunda. Hay cosas que deben ser cortadas de raíz antes de que contaminen todo lo demás, y eso aplica directamente a la intimidad en el matrimonio. Si hay prácticas, pensamientos, hábitos o influencias que están enfermando tu relación, deben ser arrancados sin piedad. El enemigo nunca ataca donde no hay algo valioso, y por eso su enfoque ha sido tan feroz contra la sexualidad dentro del matrimonio. Porque sabe que un matrimonio unido espiritualmente y en santidad es una amenaza directa a su reino.
Sabe que una pareja que ora junta, que se mantiene pura, que edifica su cama como altar, es un canal de bendición, autoridad y ejemplo para generaciones enteras. Por eso, sus ataques son sutiles, a través de redes sociales, consejos de expertos, influencers que promueven una libertad tóxica disfrazada de madurez. Pero, ¿cómo discernimos qué está bien y qué no lo está? La respuesta no está en la cultura, está en la palabra. Dios no dejó las reglas de la intimidad abiertas a la interpretación humana. Él estableció principios claros: respeto, amor, pureza, exclusividad, mutua edificación. Todo lo que viole esos principios no viene de Él. Y todo lo que no viene de Él contamina, aunque el mundo lo aplauda. Por eso debemos hablar de esto en la iglesia. Debemos dejar de esconder estos temas, porque el silencio ha sido cómplice del pecado, y muchos jóvenes entran al matrimonio con una visión completamente deformada de lo que es la intimidad. Creen que casarse es obtener un permiso espiritual para cumplir todas sus fantasías, y luego se frustran cuando descubren que ni el matrimonio puede llenar el vacío que deja una mente esclavizada a la lujuria, porque solo el Espíritu Santo puede sanar lo que el mundo ha deformado. Hay algo que pocas personas entienden. El acto sexual no solo une dos cuerpos, une propósitos, une destinos. Si el propósito de una pareja está en Dios, su intimidad será fuente de fuerza. Pero si uno de los dos está contaminado por deseos impuros, esa unión también transmitirá contaminación espiritual. Es como conectar una batería con corrosión. En lugar de generar energía, se filtra veneno. Por eso, la santidad en la cama no es un lujo, es una necesidad, es protección, es estrategia espiritual. ¿Y qué pasa si ya caíste, si ya abriste puertas, si ya trajiste fuego extraño a tu altar? No estás condenado, estás llamado al arrepentimiento, a la restauración, a la limpieza. Dios es fiel. Si confiesas, Él perdona. Si decides cortar con lo impuro, Él te fortalece. Si decides restaurar lo sagrado, Él vuelve a habitar. Pero necesitas hacer algo, dejar de justificar lo injustificable. El primer paso es reconocer. Reconocer que te equivocaste, que permitiste lo que nunca debió entrar, que toleraste lo que el Espíritu te pidió cortar. Y después de reconocer, viene el segundo paso: limpiar. Sacar toda fuente de contaminación. Dejar de consumir lo que te incita a practicar lo impuro. Dejar de seguir a personas que promueven una sexualidad sin límites. Dejar de fingir que todo está bien cuando sabes que hay un abismo emocional entre tú y tu cónyuge. El tercer paso es consagrar. Y eso requiere oración, ayuno, lectura de la palabra, confesión mutua, restauración del altar. Porque si la cama ha sido un campo de guerra, necesita ser transformada en un lugar de adoración. Sí, adoración. Porque cuando un esposo y una esposa se unen con pureza, con respeto, con amor guiado por el Espíritu, están adorando a Dios. Están reflejando la imagen de Cristo y la Iglesia, y no hay acto más poderoso que ese. Por eso, necesitas ser valiente. No para defender tus deseos, sino para rendirlos. No para justificar tu historia, sino para reescribirla. Hoy puede ser el comienzo de un nuevo ciclo. Hoy puedes tomar la decisión que tus hijos agradecerán mañana, porque el ambiente espiritual de tu casa no se define por las canciones que escuchas ni por los versículos que decoran la pared. Se define por lo que ocurre en lo secreto, por la santidad que gobierna lo oculto. Muchos cristianos viven vidas públicas llenas de victoria y vidas privadas llenas de derrota. Y eso es una bomba de tiempo, porque lo que escondes tarde o temprano se revelará. Y cuando eso pase, las consecuencias no serán solo personales, serán familiares, ministeriales, generacionales. Por eso este video no es solo una advertencia,
es una oportunidad de comenzar de nuevo, de decir, Señor, no quiero ser uno más, quiero ser santo, aún en mi cama, aún en mi intimidad, aún en lo que nadie ve. Hay matrimonios que han estado al borde del divorcio y no sabían por qué. Oraban, ayunaban, servían, pero no veían frutos. Y un día, Dios les mostró que el problema estaba allí, en lo íntimo, en lo impuro, en las cadenas sexuales que nunca fueron rotas, en los pactos ocultos que nunca fueron confesados. Y cuando decidieron limpiar su altar, todo comenzó a cambiar, porque Dios honra a los que lo honran. Y si lo honras en lo secreto, Él te honra en público. No te acostumbres a la impureza, no normalices lo que Dios abomina, no toleres lo que puede destruir tu pacto, porque un matrimonio santo no es perfecto, pero es poderoso, es fuerte, es estable y sobre todo es lleno de gloria, porque donde hay santidad hay presencia, y donde está la presencia de Dios, todo lo demás encuentra su orden. ¿Te atreverías a revisar tu altar con honestidad? ¿Estás dispuesto a limpiar lo que has tolerado en tu cama? Déjalo en los comentarios y vamos a edificar juntos. Si esta palabra ha tocado tu corazón, dale like, suscríbete a Viaje Divino y comparte este video con alguien que necesita restaurar lo sagrado. Hay decisiones que cambian destinos, hay palabras que marcan generaciones, y hay momentos en los que el cielo se detiene para observar qué harás con la verdad que te ha sido revelada. Este es uno de esos momentos. No estás viendo este video por casualidad, estás aquí porque el Espíritu Santo ha querido hablarte, no para acusarte, sino para sanarte. No para destruir lo que tienes, sino para purificarlo y llenarlo de gloria. Ya no se trata de si eres culpable o inocente. Se trata de si estás dispuesto a rendir tu altar. Porque el lecho matrimonial es más que un lugar físico, es un reflejo del corazón. Y si el corazón está contaminado, todo lo que se construye sobre él, aunque parezca fuerte, está en riesgo de colapso. Dios no quiere matrimonios perfectos, quiere matrimonios rendidos, quiere esposos que se atrevan a llorar en oración, esposas que se atrevan a clamar por restauración, familias que digan, Señor, te devolvemos lo que te pertenece. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir qué harás con tu presente. Puedes convertir tu cama en una nueva tierra consagrada. Puedes arrancar toda raíz de lujuria, cortar todo patrón de contaminación, cerrar toda puerta espiritual abierta y declarar, desde hoy este altar será santo. Muchos se preguntan por qué oran y no ven respuesta, por qué sirven y no sienten gozo, por qué sus hogares están llenos de tensión, y la respuesta está en la raíz. Una raíz que se sembró en lo íntimo, en lo secreto, en lo que nunca se habló. Pero hoy, por la misericordia de Dios, esa raíz está siendo expuesta, y lo que se expone con humildad se puede sanar, pero lo que se oculta por orgullo se pudre por dentro. Dios te está llamando, no solo a ti como individuo, sino a ustedes como pareja, a volver al diseño, a reconstruir, a limpiar, a consagrar, porque aún hay promesa, aún hay restauración, aún hay unción reservada para quienes se atrevan a ser diferentes, no a los que siguen la corriente, sino a los que nadan contra ella, a los que renuncian al fuego extraño y esperan por el fuego santo, ese fuego que no consume, sino que purifica, que no destruye, sino que aviva. Y si estás soltero o soltera, no creas que este mensaje no es para ti. Al contrario, es la base sobre la cual debes construir. Porque lo que siembras en tu soltería será lo que coseches en tu matrimonio. Si siembras pureza, cosecharás intimidad verdadera. Si siembras santidad, cosecharás paz. Pero si siembras lujuria, sembrarás ruina. Decide hoy. Decide ahora, porque el tiempo de la gracia no durará para siempre.
Y lo que hoy Dios te advierte con amor, mañana puede convertirse en juicio si lo ignoras. No te quedes con este mensaje solo para ti. Compártelo con quienes amas. Habla con tu pareja. Sean valientes, hagan un pacto nuevo, oren juntos, confiesen, vuelvan a consagrar lo que el mundo quiso profanar, porque no hay nada más poderoso que un matrimonio que camina en la luz, que ama en pureza, que honra a Dios incluso en la cama. Imagina un hogar donde hay paz, respeto, pasión sin culpa, gozo sin vergüenza. Eso no es utopía, eso es posible cuando Cristo reina. Y Él quiere reinar no solo en tu iglesia, no solo en tu ministerio, sino también en tu habitación. Porque donde Él reina, el enemigo no puede entrar. Hoy puede ser ese día, el día en que el altar se restaura, el día en que la cadena se rompe, el día en que lo impuro se limpia y lo común se vuelve santo. Si este mensaje fue para ti, no lo ignores. Da un paso de fe ahora mismo, deja tu comentario con humildad. ¿En qué área sientes que Dios te está llamando a hacer limpieza? Suscríbete a Viaje Divino, dale like si esta palabra tocó tu alma y activa las notificaciones para recibir más mensajes como este. No te vayas sin compartir este video con alguien que lo necesita urgentemente. Este puede ser el comienzo de una nueva historia. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Espíritu Santo te llene, te transforme y te dé el valor para vivir una vida de santidad, también en lo íntimo. Amén.